por título Habitar la escuela desde las diferencias. Hoy nos reunimos con una convicción compartida. Habitar la escuela implica más que estar en ella. Es reconocer que se construye en lo cotidiano, en los vínculos y en las prácticas que sostenemos. Supone una presencia activa y ética, donde cada acción configura condiciones de inclusión, reconocimiento y dignidad. Habitar es comprometerse con transformar la experiencia escolar para que todas las personas no solo estén, sino se sientan parte y puedan ser y aprender. Que este encuentro sea una oportunidad para dialogar, cuestionar y reimaginar nuestras prácticas desde la pluralidad. Que sea un espacio de escucha activa, reconocimiento mutuo y compromiso colectivo para hacer de la escuela un lugar donde todas las voces tengan un lugar y sentido. En ese sentido, justamente, cedo la palabra a la profesora Mari Sofía Flores Cruz, quien nos compartirá unas palabras en nombre del Seminario Institucional Tenoli, Red CCHera por la Discapacidad. Hola, buena tarde, bienvenidos, bienvenidas a todas, todos y todes. El Grupo Tenoli Red CCHera por la Discapacidad, a quienes nos podrán identificar por nuestra playera violeta o blanca, les da la más cordial bienvenida a este evento y les queremos compartir que somos un grupo conformado por docentes y un exalumno de aquí del plantel, quien desde el 2024, o más bien quienes desde ese año, hemos impulsado diversas acciones para sensibilizar y concientizar a las comunidades del CCH Sur sobre la discapacidad. Nos hemos propuesto promover espacios escolares dignos, abiertos y respetuosos, sobre todo, o más bien principalmente, que reduzcan las barreras a las que se enfrenta la comunidad con discapacidad en su recorrido por el colegio. Anhelamos que todas las personas que habitamos esta escuela podamos hacerlo de manera digna y gozosa desde las diferencias. En este marco, el evento que hoy nos reúne busca profundizar en la reflexión sobre inclusión y discapacidad, así como abrir un espacio de diálogo que nos permita reconocer, identificar y atender tanto necesidades como propuestas relacionadas con los procesos educativos. Para ello contaremos con perspectivas críticas de especialistas en el tema. Conoceremos experiencias y proyectos desarrollados fuera de la UNAM y de México y sobre todo escucharemos de viva voz las necesidades y propuestas del alumnado con discapacidad o alguna neurodivergencia. Sin más, a nombre del Grupo Tenoli, agradecemos profundamente su asistencia y su interés en construir espacios escolares dignos donde las diferencias puedan habitar y florecer. Deseamos que este encuentro sea un punto de partida para imaginar y crear otros mundos posibles dentro del colegio. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos, y muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sofía, por esta contextualización tan sensible, sobre todo considerando la perspectiva docente y planteando este inicio del encuentro donde tendremos varias charlas y conversatorios. En ese sentido, ahora doy la palabra al profesor Jordan William Cruz Castillo, quien nos compartirá unas palabras a nombre del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina. Muy buenas tardes a todas y a todos, muchísimas gracias por su asistencia y sobre todo muchísimas gracias por el entusiasmo, por la participación en este segundo encuentro. Particularmente quería sumar, además del reconocimiento, que estamos muy emocionados porque nos esforzamos preparando estas actividades, estas ponencias y sobre todo pues, las plataformas para que todas y todos podamos reflexionar sobre estos temas y particularmente quería, a nombre del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina, conocido también como SUFECIM, en el Seminario Institucional de la UNAM, pues agradecer el apoyo, sobre todo para la difusión y también por el soporte técnico, por el soporte institucional, a nombre de la doctora Ana Barahona, quien se suscribe a este seminario, quien coordina este seminario. Así que, pues bueno, en conjunto vamos a estar realizando estas actividades y sobre todo, pues apoyándonos en este segundo encuentro. Muchísimas gracias por su participación.
Muchas gracias, profesor William, por esta aproximación tan comprensiva, sobre todo considerando este enlace interinstitucional y que, por supuesto, esta iniciativa trasciende las paredes y los límites del CCH Sur. En ese caso, quiero sintetizarles ahora nuestro itinerario. En breve, abriremos el micrófono a nuestro conferenciante magistral. Por tanto, les invito justamente a resguardar sus preguntas, sus inquietudes y sus reflexiones hacia el final de su participación, ya que tendremos un momento para reflexionar en conjunto. Además, justamente les hemos compartido material para que puedan ir tomando notas, y si traen su libreta, pues también hagan lo propio, por supuesto. En este sentido, me permito justamente presentar a nuestro conferencista magistral. Hoy nos acompaña el maestro Jonathan Maldonado Ramírez. Él es licenciado y maestro en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Es estudiante del doctorado en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es responsable del área de Inclusión Social y Educativa en la Coordinación Institucional de Igualdad de Género en la UAP. Asimismo, es profesor colaborador de la Licenciatura en Criminología de la UAP y de la Licenciatura en Educación Social de la Universidad Abierta de Cataluña. Es docente, tallerista, ensayista y conferencista en estudios críticos de discapacidad, capacitismo, teoría CRIP, didáctica no parametral y trabajo de inclusión. En este sentido, dentro de su prolífica obra, él es autor de los siguientes libros. Queremos destacar 3. 1. Antropología CRIP. Cuerpo, discapacidad, cuidado e interdependencia. Este publicado en 2019 por La Cifra Editorial. 2. ¿Y tú? ¿Tienes una personalidad ciudadana Green Flag? Hacia una perspectiva anticapacitista y antipunitiva del conflicto en las relaciones sexoafectivas. Este publicado en 2024 de manera autogestiva. Y el tercero, hay que molestar el sentido común. Pedagogía crítica para una imaginativa disca y una cohabitación anticapacitista, publicado en 2025 por la Universidad Abierta de Cataluña. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe con la conferencia titulada Inclusionología disca, vocación, militancia, trabajo y profesión. Démosle un caluroso aplauso, por favor. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por tu compartencia. Voy a cambiar. Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación a este espacio y también, estoy de vacaciones, entro el lunes, y para mí fue muy importante, bajo la invitación que me hicieron a dar esta plática de manera virtual, pues quise venir, ¿no? Porque creo que es importante conocer los diferentes contextos educativos que no necesariamente nos atraviesan, pero que hacen parte de un proyecto político, ético y epistemológico también, sobre repensar las escuelas y la manera de habitarlas, o cohabitarlas, mejor dicho. Entonces, pues nada, yo estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes, ¿no? Me gustaría comentarles que lo que traigo preparado, pues es una charla, una conversación que quiero tener con ustedes, así que más que pensar o proponer que tenga una hora de tiempo para yo hablar, voy a ir haciendo ejercicios con ustedes y espero que el tiempo que me dijeron que era casi de 2 horas lo tengamos, pero conversando y haciendo cosas, ¿no? Va a haber un momento donde hagamos más cosas, va a haber un momento donde diga más cosas, pero me gustaría que al final igual tuviéramos esa idea también de que si alguien se quedó con alguna inquietud, pues la podamos compartir, ¿va? Levanten la mano quien es parte de la comunidad educativa, pero como estudiante. Ok. Como docente, como personal administrativo. Ok, va, listo. Yo vengo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
soy parte de la Coordinación Institucional de Igualdad de Género, que pertenece a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Si bien doy clases, soy personal administrativo, ¿no? O sea, ese es mi trabajo, ¿no? Mi contrato dice profesional administrativo B, ¿no? Y eso va a tener mucho sentido para lo que les quiero platicar hoy. ¿Por qué? Porque la inclusión, pues bueno, hoy en día está puesta también en boga como la ideología de género, ¿no? Esta ideología de género, nos quieren adoctrinar, como que no hay hombres y mujeres, o sea, como toda esta cuestión, el lenguaje, por qué hablan con la E, ¿no? O sea, como toda esta cuestión que viene también en el contexto de, no sé, geopolítico, de una actualización de movimientos, podríamos llamarlos de derecha, conservadores, en función de querer determinar una agenda de regresión en el marco de los derechos humanos, sobre todo instalados en ciertas poblaciones. Ya les contaré que esto no solamente es exclusivo para agendas feministas y LGBT, sino también para personas con discapacidad. Entonces, bueno, me gustaría también decir, porque hablo también de militancia, de vocación y también de profesión. Así que la inclusión no es una moda, no es un tema de, no sé si han escuchado esto, de inclusión forzada, ¿no? Bueno, ¿qué queremos decir cuando decimos inclusión forzada, ¿no? Bueno, es parte importante de lo que hacemos los inclusionólogos y las inclusionólogas. Pero bueno, también hay mucho que cuestionar y necesitamos criticabilidad para asumir también esos lugares. ¿Por qué? Porque la inclusión o trabajar en la inclusión no lo hacen en primer lugar las buenas personas, ni tampoco nos hace buenas personas. Porque también tenemos un marcamiento de buenitud que quienes dicen, no sé, trabajar cultura de paz, perspectiva de género, inclusión, somos personas intachables. Y no, en realidad somos personas que nos equivocamos también un montón. Y por eso necesitamos repensar muy bien, no trabajar estos temas desde aleccionamientos morales u de superioridad moral. Como si yo sí soy, o sea, yo sí soy inclusivo y ustedes no, y por eso están acá, ¿no? No, me parece que necesitamos pensar también quién habla de estos temas y sobre todo colocarnos desde voces que sean modestas, ¿no? Así que, bueno, también me gustaría partir de esas reflexiones con ustedes. Bueno, el objetivo que tengo el día de hoy es que la comunidad escolar reflexionará el saber hacer de la inclusión social y educativa a partir de una pedagogía disca, con el fin de cultivar sensibilidades y habilidades orientadas a la afirmación de una convivencia educativa contingente, plural y conflictiva, ¿no? Porque también de repente pensamos convivencias armónicas, horizontales, y también romantizamos mucho eso, ¿no? Una cosa es buscar la horizontalidad como proyecto ético y otra cosa es como quitarle a la horizontalidad o esta idea de estar al lado de tener fricciones, de que no todas las personas nos caen bien, de que sí, a veces llega una persona y en verdad nos genera malestar, ¿no? O habla y decimos, oh, ya que se calle, ¿no? ¿Cómo también dimensionar en esas convivencias la apertura a los conflictos? Y cómo saber localizar que una cosa es el conflicto y otra cosa son los abusos. Porque me parece que también bajo las inquietudes que tenemos hoy de hablar de discriminación y violencia, por un lado, o minimizamos temas de violencia y discriminación, o también sobredimensionamos situaciones que no necesariamente tienen que ver con violencia y discriminación. Que nos caiga mal una persona, bueno, necesitamos reflexionar por qué nos cae mal, ¿verdad? Porque si digo, me caga porque es negro, bueno, eso es una cosa, ¿no? Pero si decimos, no sé, o sea, como que no me checa, ¿no? Y si no nos checa, también nos choca, y por algo también decimos esas cosas, ¿no? No necesariamente nos tienen que caer bien las personas o llevarnos bien, pero sí es necesario reflexionar por qué hay esas fricciones en los grupos. Porque créanme que aquí, bueno, en la universidad trabajamos mucho también el tema de fricciones entre grupos, ¿no? Hace poco iba a la licenciatura de cinematografía y qué problemas se traen entre grupos. La disputa de proyectos, de quién tiene la mejor idea, quién es el más creativo,
un montón de cosas. Y es cierto que las escuelas nos preparan para competir, pero además para competir y ganar en función de ¿qué? De humillar a los demás. Tenemos que repensarnos varias cosas que sí tienen que ver con violencia y discriminación, pero también hay otras que emergen en el tema de los conflictos y que no necesariamente, insisto, no necesariamente tiene que ver con la música, ¿no? Así que, bueno, también eso lo vamos a ir dialogando. ¿Cuáles son los momentos del encuentro? Primero, la apertura. Yo tenía una actividad donde íbamos a salir a bailar, pero la verdad es que está nublado, hace frío y prefiero hacer otra actividad aquí adentro que tiene que ver con la música. Luego vamos a hacer una actividad que retomo de una pedagogía que nombro paranoica y que tiene que ver con el dibujar. Y luego vamos a hablar del profe Don Durito y su pensar de normalidad con un video que les traigo. Luego vamos a hablar ya de temas como de la inclusionología ISCA, del por qué la vocación, la militancia, el trabajo y la profesión, y finalmente hablar de un cierre que no cierra, ¿no? Y por qué les hago una invitación a ser docentes, sobre todo docentes de inclusión. Yo hablaría de una comunidad, ¿no?, inclusiva, pero quizá este mensaje que quiero dejar al final sea específicamente para las y los docentes, ¿va? Lo que no quiere decir que no les atraviese a ustedes como estudiantes, ¿no? Porque me parece que también tienen una responsabilidad bien grande de asumir compromisos sobre la convivencia que sostenemos en el cotidiano, ¿no? Porque me parece que también hoy en día en las escuelas, a propósito de un paro estudiantil que hubo el año pasado en mi universidad, por supuesto que uno apoya los paros estudiantiles, ¿no? Y ojalá haya un paro laboral también, ¿no?, pronto. Sin embargo, creo que también necesitamos ser muy críticas y críticos cuando sostenemos los paros estudiantiles, porque yo me quedaba pensando con algunas exigencias de estudiantes para prevenir la violencia en la universidad y decían, imagínense, en la Facultad de Psicología decían, es que tenemos que hacer pruebas psicométricas para ver y detectar a docentes que fomenten violencia. Y yo, como, nadie les decía nada, ¿no? Y yo, pero no les van a cuestionar lo que están diciendo. Están reduciendo el tema de la violencia a una detección pre-social para ver quién trae rasgos psicópatas, violentos, agresivos, para decirle, perdóneme, pero no lo vamos a aceptar. ¿Pero saben cómo hacen las pruebas psicométricas? ¿Alguien aquí estudia psicología? No sé si les han puesto en el trabajo, por ejemplo, esto de dibuja una persona bajo la lluvia. Dibuja una persona gritando en la calle. Y uno de repente se queda así como, es que es de principios del siglo pasado. Estudiantes haciendo un paro. Hay una demanda legítima que es frenemos la violencia. Pero también hay una cuestión de cuestionamiento sobre hacer pruebas psicométricas, ¿no? Pero bueno, insisto, por eso hay que entrar a clase, por eso hay que leer, por eso hay que discutir y debatir. ¿Por qué? Porque es importante el posicionamiento en la escuela, porque pues al fin y al cabo la escuela también es un pensar y hacer crítico. Y la criticabilidad tiene que ver precisamente con el prepararnos y formarnos para argumentar y posicionarnos. Porque si no, pues la verdad es que nos pasamos por la vida siendo criticonas y criticones. Y eso es otra cosa, ¿no? Así que, bueno, empecemos con esto. A mí me gusta mucho Carlos Escliar. Les recomiendo un libro que se llama Pedagogías de las Diferencias. Una parte de ese texto hace las siguientes preguntas que para mí son punto de partida en lo que quiero conversar con ustedes. Se pregunta, ¿cómo desdecir aquella idea de que para estar juntos habría que, primero, preparar la bienvenida al otro en todos los detalles, conocerlo de antemano, regular su llegada y luego, después, más tarde, solo más tarde, sentirnos responsables y desear la relación? Preguntas y más preguntas. ¿Ha fracasado la necesidad de vivir juntos? Es decir, ¿no es necesario que vivamos juntos? ¿No es posible vivir juntos? ¿Ha fracasado el vivir juntos porque es una hipocresía sostener que sea posible? ¿Ha fracasado la utopía porque al fin y al cabo no es más que una utopía? ¿Ha fracasado la escuela porque nunca estarán todos? ¿O ha fracasado la educación
porque no creó la necesidad, no borró la hipocresía, ni sostuvo la utopía del vivir al fin juntos. ¿A qué vamos a la escuela? Aprender, entre muchas cosas, a convivir. ¿Desde dónde acostumbramos a convivir? No sé, uno debería de revisar, por ejemplo, la encuesta nacional de discriminación y revisar lo que tiene que ver con escuelas para darse cuenta la manera en la que en las escuelas se discrimina, por ejemplo, por apariencia física, por color de piel, por identidad o expresión de género, por orientación sexual, por discapacidad, por edad, ¿no? Para saber que nuestras convivencias mayoritariamente son convivencias que discriminan, segregan y violentan. La pregunta que hace Carlos Escliar me parece fundamental para saber en un principio qué sería la inclusión. La inclusión tiene que ver con convivencia. O sea, la inclusión implica convivencia. Y sobre todo una convivencia que no elegimos de antemano, ¿eh? Yo les digo a los docentes como, es que profe, usted no elige a sus estudiantes de antemano, usted llega al aula y ya están. Si usted cree que puede elegir a sus estudiantes de antemano, bueno, ese deseo tiene principios genocidas, ¿no? O sea, si uno puede decidir con quién estar en el aula, es como que ustedes, cada una persona que estamos acá, pudiera decidir con quién, por ejemplo, vivir en donde vivan, en la unidad habitacional, en el edificio. Podrán hacerlo en su casa, ¿no? Entre comillas, elegir con quién juntarse y rentar un cuarto, pero en realidad el piso, el edificio está habitado por otras personas. ¿Qué pasa cuando deseamos o cuando pensamos que sí podemos elegir con quién cohabitar, por ejemplo, a la escuela? ¿No? Bueno, vamos a la apertura. Les decía que tenía una cuestión con el baile, pero vamos a hacerlo con una canción. Quiero primero que escuchemos los primeros 30 segundos. Después de los 30 segundos, van a ir contando, van a empezar a aplaudir. No les voy a dar orientación de cómo aplaudir. Van a empezar a aplaudir, ¿va? Luego, de otros 30 segundos, van a empezar a mover las piernas, también con el ritmo. Y vamos a ver cómo nos va hasta ahí, ¿va? Creo que ya está la bocina, ¿verdad? ¿Me puedes subir? A ver, denme chance para que podamos subirle ahí, por favor. Entonces, primero escuchamos. 30 segundos. Bueno, 30 segundos por ahí, ¿no? Ya después van a aplaudir. Después también de aproximadamente 30 segundos van a empezar a mover las piernas. Escucharon, luego aplaudieron y luego movieron los pies. Aplaudían como se daban a entender, ¿no? Algunas personas movían los pies también como se daban a entender y seguro que escuchaban como se daban a entender. ¿Alguien puede detectar el tema de
de las claves? ¿Alguien puede aplaudir las claves que estaban en la canción? Ok, a ver, vamos a prestar atención. Compañero, ¿cómo te llamas? Raúl. Raúl, ¿podrías aplaudir? Bueno, como lo estabas haciendo. Ok. Vi algunas personas que llevaban justamente ese sonido, otras que no. Vamos a ponerla de nuevo y vamos a intentar aplaudir en colectivo con esa métrica, pues. Escuchemos de nuevo, ¿va? Voy a ponerla de nuevo. Ahora intenten hacerlo con los pies también, mientras aplauden con los pies. ¿A quién se le está complicando? Porque veo un montón. Ok, va. Hay que sentir lo que uno quiere decir. Siento que bajo una contradicción o contradiciendo al principio cartesiano de que se tiene que pensar y luego existir, a mi parecer primero uno tiene que sentir para luego pensar. Y bueno, por eso les voy a decir o les voy a leer lo siguiente. Bueno, el 5 de enero de este año abrí una academia de baile de ritmos latinos. Enseñamos bachata, salsa y cumbia sonidera. Y lo hice principalmente, o uno de los motivos que estaba ahí latente, pues era precisamente la vivencia con mi hija, ¿no? Se llama Martier. Bueno, la Mar termina la secundaria este año, termina en julio, es su graduación. Ella asiste a un centro de atención múltiple que se llama Jean Piaget en Puebla. Y las preguntas siguen inquietando. ¿La educación pública en México garantiza el nivel medio superior a las personas con síndrome de Down? Levante la mano quien en este CCH tiene un compañero o una compañera con síndrome de Down. Bueno, ¿quién alienta y apoya el florecimiento de las vocaciones en las personas con discapacidad intelectual? Es una pregunta que vamos a generar, ¿no? O sea, ¿cómo apoyamos las vocaciones de personas con discapacidad intelectual? ¿Cuáles son los criterios de realidad que gobiernan la inclusión laboral y ocupacional? El año pasado tuve una corazonada hacia un horizonte social, educativo y ocupacional, no solo para Martier, sino para mí y otras personas extrañas también. Un espacio de convivencia bailadora donde lo inesperado y sorpresivo tuviera acontecimiento. Ha sido una corazonada impregnada de incertidumbres, incomodidades y angustias. Ha sido una corazonada acompañada del susurro, por aquí es, el negocio es el medio y no el fin. Ha sido una corazonada conmovida por preguntas insidiosas y por respuestas que no alcanzan a satisfacer. Ha sido una corazonada como una invitación a sentir el impacto de lo incalculable. Ha sido una corazonada ligada al deseo vocacional de la Martier, porque la Martier me ha dicho que quiere ser maestra de baile, y al descubrimiento de mi versión como antropólogo bailarín en proceso, porque quiero ser maestro de salsa, si se me permite, ¿no? Agradezco justo que esta iniciativa pues no sea
en solitario porque nadie es nada, justamente sin nadie. Y pues están familias, amistades, está también la comunidad educativa, hay un montón de cosas y situaciones que están ahí, ¿no? Les digo, abrimos el 5 de enero, ha sido todo un descubrimiento. Trabajamos con diferentes grupos poblacionales que van desde niñas y niños hasta personas adultas mayores. Y ha sido todo un reto. Uy, no se quiere reproducir esto. No sé. Llevamos 3 meses, recién cumplimos 3 meses. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con inclusión? ¿Por qué nos vienes a hablar de estas cosas? Bueno, la pregunta primera que hice fue, ¿qué tantas posibilidades hoy en día tienen las personas con discapacidad? Y podría particularizar discapacidad intelectual para estar en escuelas de nivel medio superior, como la de ustedes, donde ustedes son estudiantes pero también son docentes. Recordemos que el sistema escolarizado, sobre todo educación especial, llega hasta educación básica, es decir, solamente contempla hasta nivel secundaria. Después de ahí las personas con discapacidad pasan a una cosa que se llama formación para la vida y el trabajo. En realidad no, o sea, la Ley General de Educación, el artículo 3º de la Constitución, el artículo 1º de la Constitución, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, yo les puedo recetar un montón de leyes que tienen que ver con el garantizar el derecho a la educación de todas las personas, incluyendo a personas con discapacidad, ¿no? Sin embargo, la realidad, el criterio de realidad en la vida cotidiana de las escuelas es que eso no sucede. Hay muy pocas personas con discapacidad que están en las escuelas de nivel media superior, porque además dentro de las discapacidades, entre comillas, voy a decir 5, están o aparecen de manera piramidal. Es decir, en primer lugar aparece la discapacidad visual. No, perdón, la discapacidad motriz. Es decir, si hay un índice de aceptación, es la discapacidad motriz. Ya saben que la inclusión o la accesibilidad lo reducimos a un síndrome de rampa y decimos, es que estamos en una escuela que sí es inclusiva porque tenemos rampas, ¿no? Bueno. Número 2, discapacidad visual o baja visión. Las escuelas hoy en día creo que aceptan, y cuando digo aceptan, sigo pensando en que toleran a personas con discapacidad visual, ¿no? Como que dicen, bueno, les decimos lo que está pasando, bueno, sí, es cierto, ya tengo que mandar los PDF en texto, no en imagen, uy, qué pereza, pero bueno. O sea, hay un montón de cosas que pasan alrededor de eso. En tercer lugar tenemos la discapacidad auditiva. No aceptamos la lengua de señas como mexicana, como parte también, no la reconocemos como una lengua. No reconocemos que como escuelas necesitamos una unidad de intérpretes, que necesitamos también material audiovisual en LSM, o sea, un montón de cosas. En cuarto lugar, podríamos decir que están las discapacidades psicosociales. Es decir, las personas con discapacidades psicosociales, sobre todo aquellas que tienen o están diagnosticadas con algún tipo, y lo entrecomillo, de trastorno, siguen siendo como la especulación de varias personas, ¿no? Uf, ¿qué me dijiste que tienes? ¿Trastorno esquizoafectivo con depresión? Trastorno límite de personalidad, o sea que tú en cualquier momento le entierras un cuchillo a alguien, ¿no? O sea, tenemos muchos prejuicios alrededor, ¿no?, de ello. Y luego está la discapacidad intelectual. Para mí la discapacidad intelectual está en lo más bajo de esa pirámide de tolerancia. ¿Qué hacemos con las personas con discapacidad
intelectual. ¿Cómo les enseñamos matemáticas, biología, física? Me llegan al CCH Sur un chico con síndrome de Down que no sabe leer y escribir. ¿Qué hago? Como si los demás que llegan supieran leer y escribir, ¿no? Pero tenemos un prejuicio capacitista, que es justamente la persona con discapacidad es el foco, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que esas respuestas muchas veces se nos encajan a las familias. Pues, o usted busque qué hacer con su hijo porque pues ya no va a estar en la escuela, ¿no? Y también en esos otros espacios nos encontramos temas de segregación. Comporto algunas conversaciones, sobre todo de personas que han llegado a la academia de baile, porque para mí la academia de baile es un lugar de enseñanza, ¿no? Es una escuela. Llegó un chico como de un 80 y tantos, muy grande, se llama Marco, y Marco llegó, se quedaba en una esquina, se metía a bailar, le costaba mucho bailar en pareja. Yo me notaba mucho que cuando nos tocaba bailar en pareja le costaba un montón. Hacemos sociales al final de mes para que además de lo aprendido luego vayamos y convivamos y estemos ahí bailando. Y recuerdo que en el primer social su mamá me escribió y me dijo como, oye, pero ¿qué es eso de un social, no? Yo le comenté y me dijo que estaba planeando ir ella y su marido, pues con Marco, ¿no? Y ella me decía, porque él es un autista funcional y nos han recomendado que tiene que estar en espacios de interacción y Marco también lo está buscando. Yo le dije, no te preocupes, y ahí fue donde yo me abrí, le dije, mira, yo soy Jonathan, tengo una hija con estas características, también viene a la academia, este es un espacio seguro y de confianza donde tu hijo puede venir solo, no te preocupes por él, ¿no? Y Marco va a los sociales, actualmente saca a bailar a las chicas, también lo sacan a bailar, le ha costado mucho trabajo de repente la interacción, el contacto, pero lo seguimos trabajando. También nos han preguntado, por ejemplo, la duda, ¿no? De si aceptamos a niñas con síndrome de Down en el curso de Kids, porque Kids es de 6 a 14 años. Ya van varias personas que nos preguntan como, oye, pero si aceptan niñas con síndrome de Down. ¿Cuántos años tiene? Tiene 8. Tiene 15. Sí, que se venga. La mayoría de personas que tienen una niña o un niño dentro del promedio o regular preguntan solamente por la edad, pero no preguntan si son aceptadas. Quienes somos familiares o quienes vivimos con personas con alguna discapacidad, parece que cuando uno empieza en esto, siempre se anda disculpando, pidiendo permiso para ver si les dejan estar en los espacios, ¿no? Y creo que, como se lo he mencionado a mis docentes y a mis estudiantes en la academia de baile, porque es también algo que hago en mi trabajo, pues esta academia pues necesita articular la enseñanza de la técnica coreográfica con la construcción de redes de cuidado, solidaridad y convivencia. ¿Saben por qué? Porque cuando dije a las personas que también hacen parte de otras academias el tema de inclusión en el baile, me decían como, es que necesitamos manuales para saber cómo atender a las personas con discapacidad intelectual para que se integren. Porque si no, y me dijeron esto, porque si no, van a atrasar a los demás. Y me pareció una aseveración que había escuchado yo también en la escuela, que había escuchado desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, el bachiller o en la universidad. El prejuicio de que si hay personas con discapacidad van a atrasar a los demás. Como si los demás tampoco tuvieran pedos, ¿no? O sea, ahorita yo les dije, detecten el ritmo, aplaudan. Hay un montón de gente que no llevaba el ritmo. Un montón. Y les aseguro que por más que hoy nos quedemos a ensayar el ritmo, no van a aplaudir. Pero ¿qué nos toca como docentes? Crear estrategias para que mi estudiante aplauda. Y eso sabemos que no se va a solucionar porque quizá hay un estudiante, digo, te voy a poner de ejemplo, pero sé que hay más, que decimos, uy, la agarró la primera, súper,
no conozco tu historia de vida, quizá esté más particularizada también en eso, no lo sé, pero bueno, está cool, ¿no? Pero ¿y qué pasa con las demás personas? Porque además en esa convivencia bailadora me he dado cuenta que hay personas que les cuesta mucho trabajo el 1, 2, 3, 5, 6, 7, moviendo los hombros, las manos, la cadera y los pies. Uf, hay gente que dice, primero muevo los pies, luego ya voy con la cadera, luego voy con los hombros y luego voy con las manos. Dele. Personas que se desesperan, no me sale, pero vas 2 semanas. Con los docentes, oigan, pásense, revisen, atiendan a ver quién está costando trabajo. Vamos. ¿Quién sí está como moviéndose más? Bueno, a ver, ¿cómo hacemos esas diferenciaciones sin diferencialismos? ¿A qué me refiero con eso? Que somos diferentes, aprendemos de maneras distintas. Lo que no quiere decir que diga, uy, estos mejor los voy a sacar porque si no van a atrasar a los demás. Eso es hacer diferencialismo. Ahí no reconocemos diferencias, reconocemos diferencialismo. Porque el diferencialismo lo que hace es etiquetar a esas personas como, no eres buena para el baile, sabes que ya mejor ni vengas. No sirves. Y hay personas tan apasionadas que se mueven re mal. Y uno de repente es como, bueno, no valoricemos, no es mal o bien. Pero ¿qué hacemos entonces para nombrar, para acompañar y para decirle, sí compañera, necesitas más trabajo? Sí, mira, te recomiendo que vengas acá. ¿O qué hacemos también? Llega 20 minutos antes de clase. Mira, nos vamos a sentar, no vamos a bailar, vamos a platicar sobre el sonido, vamos a conversar, vamos a escucharlo, ¿no? Esta experiencia que estoy teniendo en la academia de baile, que tiene 3 meses, pero ya tengo 2 meses tomando yo clases, 2 meses, 2 años, me ha servido mucho para mi trabajo en la universidad, ¿no? Porque me he dado cuenta que cuando alguien no aprende a nuestro ritmo o no conversa bajo los principios que queremos que converse, nos desesperamos. Les vemos mal. Porque además siempre les queremos traer a lo que yo pienso que tendría que ser la conversación o el movimiento. Y muchas veces eso se convierte en inclusión. Y hay que cuestionar ese tipo de inclusión. Por eso ponía la primera imagen. Porque esa imagen tiene un sentido. La mano que como que quiere arrastrar a alguien. Dice un compañero sordo. Le decía, oye, ¿cómo es la seña de inclusión? Y me decía así. Y nos acabamos de la risa porque él decía que no era esa, que era esta, ¿no? O sea, como que les agarraban de acá y les llevaban. Y sí, yo creo que hay que cuestionar las formas de inclusión que normalizan. ¿Por qué? Porque las formas también hegemónicas de incluir están sostenidas bajo el principio de rescate o salvación. Es decir, vamos a salvar o a rescatar a aquellos que están históricamente discriminados, segregados, para traerles a principios de normalidad, ¿no? Pero ¿quién les trae? ¿Hacia dónde les trae? ¿Quién les abre las puertas? ¿Quién dijo? Porque el inclusionólogo, cuando no repiensa su profesión, siente que salva vidas. Y tenemos que cuestionar mucho ese lugar, porque, insisto, hay que problematizar el sentido común que tiene también incluir. Por eso vamos a esta pedagogía paranoica, ¿no? Así que tienen una hoja. ¿Sí? Ok. Les voy a dar las siguientes instrucciones. Van a poner 1 y 2. 1, 2. Bueno, van a hacer 2 dibujos. Como quieran organizar la hoja. Pueden dividirla a la mitad. Pueden poner cara A, cara B. O sea, lo que quieran. Van a dibujar 2 cosas. Pero para dibujar,
yo les voy a dar una indicación. Les voy a decir la palabra que les va a llevar a la imagen mental para dibujar. Pero van a tener solamente 5 segundos para hacer ese dibujo. 5 segundos. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Va el primer dibujo. Va. Van a hacer un dibujo de lo que él diga. Vale, vamos. Va el primer dibujo. Voy a decir que van a dibujar y voy a contar 5 y hasta ahí van a parar, ¿eh? Sale, va. Van a dibujar una casa. 1, 2, 3, 4 y 5. Dibujo 2 o dibujo, sí, o dibujo B o como lo quieran, ¿no? Van a dibujar una flor. 1, 2, 3, 4 y 5. Sale. Ahora les voy a decir por qué le digo a esto pedagogía paranoica. Hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Kosofsky-Sedgwick y tiene un libro que se llama Tocar la fibra. Y en ese texto habla de lo paranoico, sobre todo cuando estamos abordando temas de violencia y discriminación. Y dice, la violencia y la discriminación son tan fuertes y cotidianas que creemos que todo el tiempo nos están mirando. Y a veces el paranoico es uno. Y cuando dice esa frase es como, claro, porque a veces es esa paranoia que nos acompaña de la violencia y la discriminación, donde siempre vemos violencia y discriminación, es porque de una u otra manera también somos parte del problema. Y la otra es que dice, pero no hay que olvidar que hasta los paranoicos tienen enemigos, ¿no? Y entonces, en mi pedagogía paranoica, yo digo, pongo la normalidad, ese principio estandarizante del pensamiento de lo uno, que no deja principio, ¿para qué? Para lo multiforme, la diversidad, la alternativa, la variación. Porque la normalidad, como régimen político, nombra lo diferente para patologizarlo. ¿Ok? Levante la mano, ¿quién dibujó una casa como esta? Pero cubre el estándar. Ok. ¿Quién dibujó una flor como esta? O parecida, porque de repente me dicen, yo no dibujé una casa así, le puse otro, tenía más dinero, le puse otro cuarto, pero es un rectángulo también. Una flor. Bueno, la cantidad de manos que se levantaron ahorita son importantes. ¿Saben por qué? Porque parte importante, por ejemplo, de lo que nos dice Paulo Freire en el tema de la pedagogía, es que mayoritariamente la escuela ha creado una idea bancaria de las conductas. Es decir, lo que quiere la escuela en términos normativos es estandarización de conductas y pensamientos. No sé si han escuchado estas metáforas del perico, por ejemplo, es que repitan como pericos. Y entonces el profesor se dedica a transmitir conocimientos. Y las evaluaciones no son preguntas sino respuestas. Es decir, lo que te evalúan es la respuesta, no la pregunta. Porque en las escuelas no se nos enseña a preguntar. ¿Quién ha tenido aquí exámenes donde el examen sea cómo preguntan, no cómo responden? Levanten la mano. Sí, exámenes donde ustedes pregunten, no donde respondan. ¿Tú? ¿En qué materia? La más chica era español. Ok, muy bien. Gracias. Muy pocas cosas en las escuelas se nos enseña a hacer, y una de esas es preguntar. ¿Y saben qué tiene que ver con las preguntas?
algo fundamental para la convivencia es la conversación. Uno no sabe conversar. Cuando uno llega a seminarios de investigación, por ejemplo, ahora que estoy en criminología y llego a seminarios de investigación, vamos con la pregunta de investigación y los chicos y las chicas hacen preguntas tautológicas, que se responden con sí y con no. O preguntas que ya en la pregunta llevan la respuesta. No dejan el principio prístino de una investigación, que es la sorpresa, ¿no? Pues porque no nos interesamos en el otro, en la otra, ¿no? No conversamos, porque en las escuelas se nos ha enseñado que conversar es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay docentes conversadores, diría Escliar, sino docentes evaluadores. Y como son docentes evaluadores, les importa que sus estudiantes respondan, no que pregunten. Entonces, bueno, esto es importante también para otro tipo de planteamientos. Entonces les voy a presentar al profe Don Durito y su pensar de normalidad. Aquí les voy a poner un video que construimos, me ayudaron mis compañeras y mis compañeros de la Coordinación de Igualdad de Género. Ahora es coordinación, antes era dirección. Podríamos hablar de ese cambio, pero no es el momento. Y bueno, me interesa que escuchen quién es ese profe Don Durito. Y si ese profe Don Durito lo tienen como profesor o profesora, pero también si ustedes se reconocen en algo. Porque es importante también, les digo, cuando uno toca hablar de violencia y discriminación, pues uno tiene que pensar estratégicamente. Y pensar estratégicamente también tiene que ver con el reconocer que uno es parte del problema. ¿Va? Entonces les voy a poner este video. La verdad sobre el cuerpo. El profe Don Durito se encuentra con Alien. En el marco de la conmemoración del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la UAP afirma que la cultura capacitista hace de la discapacidad una experiencia vinculada a la exclusión y la desigualdad. Por esto, consideramos importante subrayar que la discapacidad no es una desgracia, tragedia y anomalía, sino un conjunto de variaciones cognitivas, sensoriales, físicas y psicosociales que cuestionan la unívoca y monolítica vivencia corporal. Necesitamos crear, imaginar y contar otras historias para que la discapacidad sea alojada y no alejada en las comunidades educativas. Extraterrestre, más allá de la Tierra, que no es de este mundo, extranjería en tierra. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión de que ciertas personas con discapacidad viven en su mundo? Las extraterrizamos, las colocamos más allá de este mundo, un mundo configurado por el capacitismo. Es así como la discapacidad se la hace extraterrestre, convirtiéndola en lo otro, lo extraño, lo lejano y lo incomprensible en este mundo. La palabra alien en inglés significa extraterrestre o extranjero y es la etiqueta que suelen poner autoridades de Estados Unidos a inmigrantes. En 2021, el gobierno de Joe Biden ordenó a los jefes de la Policía Migratoria, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, dejar de usar el término alien y sustituirlo por migrante o no ciudadano. Sin embargo, Donald Trump mostró su desacuerdo, ya que suele utilizar el término illegal aliens o extranjeros ilegales para referirse peyorativamente a inmigrantes, a quienes entiende como invasores. La verdad sobre el cuerpo. El profe Don Durito se encuentra con Alien. Es una invitación desde la pedagogía de la pregunta para la docencia en su desencuentro con la discapacidad.
¿Para qué soy docente? ¿Para quién se es docente? ¿A quién beneficia y a quién perjudica mi práctica docente? ¿Cómo la hegemonía de la normalidad en la docencia convierte a estudiantes con discapacidad en la diferencia extraña, extranjera y extraterrestre? ¿Quién es el profe Don Durito? Don Durito es un personaje de ficción creado por Jonathan Maldonado para identificar un síntoma de la violencia en la educación. Educar para la repetición, la burocratización y el obedecimiento. Educar para dar continuidad al régimen político de normalidad en sus múltiples prácticas opresivas. Don Durito es un ladrillo que defiende la normalidad en cualquier lugar y experiencia. Don Durito encarna un estilo de pensamiento demasiado real, presente y continuo que acelera nuestra mirada, comprensión, sensibilidad y comportamiento. Así que debemos poner el freno de mano a ese pensamiento para preguntarnos cómo lanzamos prejuicios y estigmas sobre aquellas existencias que nos parecen distintas, ajenas o extrañas. Don Durito es un ladrillo, pesa, te raspa, se desmorona de a poco, tiene grietas. El gran inconveniente, se puede juntar con otros ladrillos para hacer pared, bloque, límite y muro, arquitectura de cierre de fronteras frente a quienes considera extraterrestres. En un universo escolar no muy lejano, Don Durito es profesor de la materia La verdad sobre el cuerpo. El profe Don Durito está en el pizarrón explicando la anatomía humana y dice: los cuerpos humanos solo tienen 2 ojos que sirven para ver y 2 piernas que sirven para caminar, lo que les hace cuerpos válidos. Después de la afirmación del profe Don Durito, tocan la puerta del salón. Dos ojos, recuerden eso. Se abre la puerta del salón. Aparece Alien. El profe Don Durito se queda pasmado, inquieto y sorprendido cuando mira de abajo hacia arriba a quien espera en la puerta. Le cuesta trabajo identificar qué es. Es verde, usa una silla de ruedas y tiene 3 ojos enormes. ¿Qué haces aquí? Soy Alien, estudiante de nuevo ingreso en escribir la materia La verdad sobre el cuerpo. ¿No te equivocaste? ¿Estás seguro que esa materia es para ti? No me equivoqué, es para mí. Soy tu estudiante. Enseguida, una estudiante muy entusiasmada levanta la mano y hace una pregunta. Profe, usted acaba de decir que el cuerpo humano y válido tiene 2 ojos y 2 piernas. ¿Qué pasa con Alien? ¿Es humano o es minusválido? El profe Don Durito se queda pasmado, inquieto y sorprendido. ¿Puedo pasar? ¿Qué le diría a un o una docente que se encuentra en el aula con una o un estudiante con discapacidad? Le diría que cambie su propio cuerpo, su propio aprendizaje, su propia conversación, sus propias experiencias. Le recordaría aquello que Nietzsche entendía por educación, es decir, el arte de rebautizarnos y o de enseñarnos a sentir de otro modo. Carlos Esquiar. Bueno, este video lo hicimos en el marco del 3 de diciembre del 2024 y fue parte de la jornada, bueno, tenemos desde 2021, en diciembre, justamente la Semana Cultural de Discapacidad que organizamos desde la Coordinación de Igualdad de Género. Y
Y bueno, pues este fue un video que además ocupamos en capacitaciones a docentes, porque estamos también, bueno, ahora les voy a contar más eso, pero pues tiene que ver no solo con la creatividad que uno tiene que encontrar en estas maneras de trabajar la inclusión, la sensibilización, sino también esas otras formas que tenemos quienes nos dedicamos a esto, para decirle a las personas, repiensen qué estamos haciendo en las escuelas, ¿no? Y por eso voy a hablar de inclusionología DISCA. Este ejercicio de la flor, de la casa, son ejercicios que justamente traigo, que escribí en este libro, que es el de pedagogía crítica. Porque me ha parecido también importante esquematizar y reflexionar sobre aquello que hacemos cuando hablamos de inclusión, sobre todo en el campo de la discapacidad. Les recomiendo mucho revisar, a quien le interese estos temas, a Diana María Grijalva Huertas. Tiene una tesis que se llama Investigar y trabajar en inclusionología, comprendiendo contratos de ignorancia, como egresadas de la maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia. Y ella define la inclusionología de la siguiente manera: entendida como un conjunto de prácticas institucionales orientadas por y para la inclusión social. Es promovida por la investigación y la profesionalización propia de algunos programas de licenciatura, posgrado y especialidad que tienen por objetivo prevenir y eliminar la exclusión de ciertos grupos poblacionales. Hay un montón hoy en día de especialidades, posgrados en materia de inclusión. Tenemos, entre los cuales todavía sigue emergiendo la educación especial en México, por ejemplo, ¿no? Tenemos las licenciaturas. Hoy en día en las normal superiores o en las escuelas normales ya no se llama, o ya no sales como licenciado o licenciado en educación especial, sino como licenciada o licenciado en inclusión educativa, por ejemplo, ¿no? Lo cual es importante porque en términos de paradigma, por ejemplo, se ha dejado de nombrar, o se invita a que dejen de nombrar, a estudiantes con discapacidad como estudiantes con necesidades educativas especiales, para hablar de estudiantes que se enfrentan a las barreras para el aprendizaje y la participación. Es decir, no focalizamos el problema, entre comillas, en la persona, sino precisamente en el contexto, lo cual tiene un cambio paradigmático en la educación muy importante, ¿no? Tenemos el tema de la vocación, algo que, bueno, desde nivel media superior se tiene que comenzar a trabajar. ¿Qué es la vocación? Podríamos decir que la vocación tiene que ver con voz, y es esa voz interior que te llama a una pasión. No sé si ustedes, hablando de docentes y estudiantes, pues justamente hay una voz interior que les diga: esto te gusta, esto me gusta, es que me gustan las matemáticas, es que me gusta la danza, es que me gusta, ¿no? Ay, 7 minutos. Voy a ir cerrando, ¿no? Pero ni siquiera les voy a dar la mitad de lo que traje. Pero bueno, solamente así de corrido. La vocación implica una pasión, un amor. Y ese amor que te dice: quiero estudiar enfermería. Pero luego estudias 2 años en enfermería y dices: uff, me hubiera metido a artes o a psicología. Y hay muchas personas que lo dejan. Y hay mucho cuestionamiento en eso. ¿Por qué anda saltando de una cosa a otra? Que no se da cuenta, que no sé qué, que no sé cuándo. Porque como la vocación tiene que ver con el amor, y somos bien monógamos, creemos que solamente nos podemos enamorar una vez. Y no es cierto. Hay personas que estudian enfermería, y luego estudian historia, y luego estudian educación. Porque también creemos que el saber es monolítico. Y no, el saber es trans y multidisciplinario. Es importante eso también para hablar de la inclusión, porque la inclusión no solamente necesita de psicólogas o psicólogos, de docentes de educación especial. Necesitamos biólogas y biólogos, necesitamos historiadoras, necesitamos enfermeras, médicos, necesitamos de un campo transdisciplinario para saber que la inclusión va más allá de un enfoque, por ejemplo, de educación especial.
Mi vocación empieza con las pasiones vinculadas a los dolores relacionales y tiene que ver con la discriminación. Si yo me interesé en hablar de inclusión, ha sido por la experiencia que tengo como padre de una persona con discapacidad. Eso implica no mi neutralidad, implica un posicionamiento ético y político alrededor de ser inclusionólogo. Y que no solamente tiene que ver con discapacidad, sino también con el cómo uno reconoce que históricamente hay poblaciones, identidades, cuerpos, sexualidades que han sido marginadas y segregadas por ese régimen político de normalidad. Así que, como le he dicho a muchos papás y mamás cuando trabajo con ellas y con ellos temas de sexualidad, y de repente, les da la intriga de que su hijo con síndrome de Down ya esté como despertando en el tema sexual y le interesen otras personas, pero le pasa y le corta la cabeza que su hijo se interese por hombres. Porque dice, pues ¿cómo no? O sea, es que es la discapacidad intelectual lo que le está afectando, ¿no? Como si la orientación sexual tuviera que ver con una discapacidad. Uno tiene que trabajar interseccionalmente eso, porque si no, puede ser sumamente pro derechos de discapacidad, pero sumamente conservador en temas de diversidad sexogenérica o incluso en temas de género o clase, ¿no? Y tenemos que preguntarnos en el tema de discriminación y en esa vocación de inclusión por el tema del dolor relacional. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo convivimos? Que eso en un determinado momento le está generando dolor y sobre todo sufrimiento a ciertas personas. Creo que parte importante también del trabajo de inclusión es que estos dolores se vayan, ¿no? Quizá no los dolores, los sufrimientos, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Van vinculados. ¿Queremos relaciones que no los duelan? Eso es imposible. Vivir duele, ¿no? Nos duele estar junto a otras personas. Cuidar, por ejemplo, cuidar duele, ¿no? Uno a veces no quiere cuidar. Uno se harta de los hijos, ¿no? Pero no lo puede decir en voz alta, ¿no? Se harta de sus estudiantes, pero no lo puede decir en voz alta, ¿no? Nos harta estar con el otro, nos duele. Pues porque somos eso, somos cuerpos, somos seres sintientes. Pero una cosa es que nos duela y otra cosa es que suframos. Cuando uno sufre ser docente, hay que buscar otra cosa. Pica tu acoso. El chavo tuvo que salirse de la preparatoria, ¿no? Se quedó el estigma, no solamente con el ser acosador, sino también el estigma que tienen muchas personas con autismo, ¿sí? Y esto lo estoy viviendo ahora en la academia. Es que baja de más la mano, es que no sé qué. Bueno, a ver, ¿no? Porque entonces el foco pareciera que es él por tener autismo, cuando hay un montón de chavos que bajan la mano cuando no tienen que bajarla, que tienen que agarrar el omóplato, no la cadera ni la nalga. Pero porque tiene autismo, hay un foco más rojo. Estos son los límites también de las funas, los límites también de otros movimientos que no contemplan también los rasgos diferenciales de las personas. Por ejemplo, cómo abordar el tema o cómo trabajar el acoso con personas con neurodivergencias. ¿Cuáles son las perspectivas de género que mayoritariamente se instalan en las políticas educativas, de discapacidad también? ¿Qué implica, por ejemplo, una gobernanza y gestión incluyente si contrata un humano en una universidad que, si bien hace los esfuerzos por contratar a personas como yo para que transformemos la institución, al mismo tiempo no hay los recursos ni las garantías necesarias para que hagas tu trabajo? Uno trabaja para su propia extinción, ¿no? Porque uno tiene que trabajar para dejar de existir. Es decir, que si el compromiso militante y vocacional y profesional se abraza, uno tiene que trabajar para ya no existir. Necesitamos que las inclusionólogas y los inclusionólogos en el contexto de discapacidad dejemos de existir. Y lo digo como un proyecto ético.
¿Por qué? Porque si hacemos bien nuestro trabajo y se nos apoya institucional y políticamente, pues esto lo vamos a lograr. Y me parece que implica también un trabajo descentralizado en decir que no solamente es un tema de discapacidad, sino que tiene que ver con un tema de convivencia. Si es cierto que especificamos la atención y el acompañamiento a cierta población, también es cierto que el problema somos todas y todos. Este es un problema comunitario, relacional y de interdependencia. No hay inclusión que no tenga que ver con el otro o la otra, ¿no? Necesitamos comprendernos en ese vínculo relacional, porque si no lo hacemos, seguiremos pensando en una inclusión que señala al diferente bajo el diferencialismo. Es decir, yo trabajo con personas con discapacidad, porque ellos son los que necesitan la inclusión, necesitan ser incluidos, incluidas. Sí, pero ¿qué estamos diciendo cuando decimos eso? Crear manuales, protocolos, guías de acompañamiento y atención a población con discapacidad en la universidad, como ahora lo vamos a trabajar este año, estamos a punto de trabajarlo. Para mí me parece un reto importante e interesante, pero al mismo tiempo que tiene que ser cuestionado, porque necesitamos pensar desde qué perspectivas uno crea las guías de inclusión y atención a personas con discapacidad, porque me parece que esas guías tienen que romper justamente con la idea de la atención especializada, o que esa atención especializada esté mediada solamente por un diagnóstico, por solamente la atención individualizada. Necesitamos trabajar profundamente con la comunidad. Si no trabajamos como en la comunidad, si no sensibilizamos, si no capacitamos en diferentes registros, seguirán creyendo algunos docentes que incluso su trabajo se pone en riesgo cuando tiene estudiantes con discapacidad. Porque déjenme les digo, y con eso cierro, que hace poco acompañaba un tema controversial en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde llegaron un grupo de docentes a decir, nos están llegando más estudiantes con discapacidad. Y creemos que nuestro derecho como docentes es decir, que no queremos, porque no somos docentes especiales. ¿Qué implica esa aseveración? La pregunta, y aquí por eso decía docentes de la inclusión, porque decía, pues docentes de quién son, docentes de quién son, compañeros y compañeras de quién son, ¿no? Bueno, con eso cierro. Gracias. Querido Jonathan, pues muchas gracias, porque creo que la compartencia que nos acabas de hacer es bastante provocadora. Tiene este don paranoico, como lo has llamado desde esta pedagogía, e invita justamente a repensar, a reimaginar y sobre todo que les haya atravesado de múltiples maneras esta charla. Y justamente apelando a cómo les atravesó es que abrimos este espacio para preguntas y respuestas. Entonces, estimada comunidad docente, estudiantil, administrativa, los micrófonos son de ustedes. Aprovechemos por favor a nuestro conferenciante, sus preguntas, reflexiones, inquietudes. Bueno, pues mucho gusto, me gustó muchísimo el trabajo, precisamente sí es algo que simbra, es algo que pone a cuestionar sobre el concepto de normalidad. Yo estudié etnología en la ENA, yo estudié antropología, he hecho algún trabajo de campo y etnografía por ahí, y soy profesor aquí de historia, de antropología, cuando hay grupos que se me pueden asignar, porque los de altos niveles de estudios, los doctorados y postdoctorados los ganan los grupos. ¿Qué pasa cuando uno en su clase promueve exactamente esta ruptura en la normalidad, esta ruptura hegemónica
del concepto de cómo debe ser la sociedad y todo aquello que se salga es segregado y marginado, y entonces te tachan de que tienes un paradigma rígido. Los alumnos lo que dicen es eso, que no acepto más razones que las mías. Yo creo que en la actualidad, y eso también lo hago para pues mirar a estudiantes, porque yo creo que los temas de jerarquía, o sea, las escuelas están habitadas por jerarquías. O sea, hay un tema jerárquico en nuestra sociedad que es de orden estructural, con las sillas de gobierno y todo esto, pero esas formas de gobierno pues también sabemos que funcionan de una u otra manera, por ejemplo en nuestras familias, en las maneras en que nos vinculamos con las otras personas, etcétera, el tema de la edad, o sea, hay muchas cosas ahí. Yo creo que hoy en día en las escuelas, el otro día estaba pensando mucho en un taller que le daba a unos estudiantes, donde había habido un pleito entre un maestro y un estudiante, donde el estudiante estuvo a punto de golpear al docente. Y bueno, ustedes saben que particularmente también en Ciudad de México se han hecho muy emblemáticos algunos casos donde, no sé, algunos estudiantes han retado a trompadas a los maestros, ¿no? Y yo pienso que hay, por un lado, un hartazgo de la comunidad estudiantil de tener a docentes que se sienten inalcanzables, que creen que ellos tienen la última palabra, que son solamente los que pueden tener el conocimiento, docentes que son sumamente ególatras, de superioridad intelectual, o sea, porque también eso es la escuela, ¿no? Nos han enseñado que también eso es la escuela y eso es ser docente. Y por otro lado está que el docente, pues de una u otra manera, es una figura de autoridad. Y tenemos que reconocerlo, es una figura de autoridad. Pero como vivimos en una sociedad, yo lo digo mucho con mis estudiantes, ¿no? Les digo, yo no voy a pasar lista. Vengan, me interesa que tengan el deseo de estar en clase. Y yo muy desde la vocación y la pasión, y yo no voy a tomar asistencia, yo no voy a hacerles exámenes, que me den 3 preguntas y ¡puf! Pasa un mes y yo estoy totalmente en la clase así de 20 estudiantes con 3 estudiantes. Y digo, chas, ¿tan malos eres? Uf, si no los puedo agarrar por la pasión, los agarro por la lista. ¿Saben qué, compañeros? ¿Saben que eso de que ya no van a venir porque si quieren vengan y si no, no? Pues fíjense que no, porque a mí ya me llamaron la atención en administración y me dijeron que tienen que estar. Entonces ya voy a pasar lista. Y bueno, pues sí llegan, ¿no? Es doloroso ser profe, porque pues mientras uno intenta también ser otro tipo de profesor, también tenemos una comunidad estudiantil que no le interesa que seas otro tipo de profesor. Uno les puede decir a sus estudiantes, oigan, soy una figura de autoridad, compañeras, compañeros, entonces vamos a intentar también respetar como pero una cosa es una figura de autoridad y otra cosa es ser autoritaria o autoritario, porque son cosas distintas. Es decir, sí, yo pongo la evaluación, yo les digo los parámetros, pero otra cosa es ejercer un tema de autoridad en el sentido autoritario. Por eso les digo, vengan por pasión, compañeras, compañeros, yo les espero aquí, no voy a pasar lista. Ya no funcionó, pues me toca ejercer el papel de autoridad, que es voy a pasar lista, ¿no? Entonces creo que cuando uno intenta conducirse por otras alternativas docentes, es cierto que también tenemos estudiantes, y bueno, hago este gesto porque mayoritariamente están allá atrás, pero también tenemos estudiantes sumamente rígidos, conservadores, cuadrados, que no les interesa aprender de otras maneras. Yo les he dicho,
Compañeras, compañeros, el tema de la observación metodológica, vámonos al patio. Ay, profe, ¿cómo que al patio? Sí, porque miren que ahí vamos a hacer un ejercicio etnográfico donde vamos a observar y después vamos a venir a escribir. No, profe, ¿cómo escribir? Pues, compañeros, entonces, ¿qué hacemos? Pues quieren que yo les dé literal, venga con mis diapositivas y les diga, diapositiva 1, bueno, mañana expones tú y tú. No, yo creo que hay docentes sumamente malos, malísimos, que no deberían de estar en las escuelas. Sí, pero también tenemos estudiantes que, ¡uy, cómo duelen! Y hay que decirlo, compañeras, compañeros, compañeres, hay que decirlo. Duele ser docente, duele, ¿no? Porque de repente les digo, les hablaba, vocación, militancia, trabajo y profesión. Los trabajos matan vocaciones. El trabajo docente mata la pasión de ser docente, porque entonces nos dicen también, la lista, ¿dónde está su lista, profe? Tiene que poner la huella para que le demos su pago, pero la hora de la clase se la vamos a pagar en 80 pesos. Bueno, le damos 100 porque tiene maestría, y tiene que preparar, y tiene que Uy, además tiene que ser inclusivo. Uy, échenme la mano, ¿no? Porque también tenemos compañeras y compañeros sumamente problemáticos, porque también violentan, porque también discriminan, porque también violan, porque también abusan. Pero también tenemos compañeros que tienen gestos de hospitalidad muy fuertes, donde detectas en tus estudiantes preguntas sumamente incómodas que te hacen cambiar. Todo eso es la escuela. Todo eso es la escuela. Y creo que lo que ahora también nos implica un reto para quienes trabajamos de inclusionología en tema de sanciones, porque también a los inclusionólogos nos han arrojado a las personas problemáticas, quienes discriminan, violentan, es, bueno, ¿y uno qué hace con las personas que son los bullies del grupo, con el docente que acosó, con la docente que discriminó? ¿Qué hacemos? Si queremos una inclusionología crítica, necesitamos perspectivas antipunitivas para trabajar la segregación. Porque si no, ¿cómo atendemos la inclusión? Segregando. Es decir, ay, ese compañero ya noté que, uy, cómo joden la clase. ¿Sabes qué? Salte. Y entonces también vemos otro que es problemático. Salte. Y salte. Nos vamos a quedar con uno. Y es más, ¿en qué momento se nos va a decir a nosotras o a nosotras mismas que nos salgamos? Si seguimos trabajando temas de inclusión en atención de prevención de la violencia y la discriminación desde perspectivas punitivas, las escuelas serían habitadas por 4 personas, 5 personas, canonizadas porque son sumamente buenas, no se enojan, no contestan mal, tienen comunicación asertiva, no tienen malos comentarios, no tienen conductas cuestionables. Bueno, eso sería el idilio, diría Willy Colón. pero no estamos en ese idilio. Somos sumamente mundanos y nos tenemos que hacer cargo, pues, de nuestras mierdas, ¿no? Y eso va para docentes y va para estudiantes. Abriríamos espacio para la última pregunta y después pasar a una actividad, ¿de acuerdo? No sé si se escucha. Sí, se escucha. Yo no tengo pregunta, pero yo creo que tengo información que a usted le puede servir como profesor. Yo, por mi parte, mi mamá es pedagoga, trabaja para la SEP, es de planta. Ella, anteriormente tuvo un caso, con un alumno, que justamente era violento. La mamá, le metió una demanda a mi mamá y casi se le iba a castigar por 4 años de cárcel, y cosa que solo fue por culpa de la mamá. O sea, solamente se puso al tú por con tal de decir, no, pues mi hijo se le da espacio. Entonces, pues ese era el problema. Y aparte en la SEP tengo información que a veces la SEP ya últimamente ha puesto como límite de los profesores tienen que ser inclusivos, tienen que poner al corriente a los alumnos que están rezagados y son analfabetos.
Y justamente mi mamá ahorita tiene un grupo, es justamente ahorita el que tiene la mitad que es analfabeto y la mitad que es sí está al corriente con su grupo. Entonces ese es el problema. Y ahorita con lo de la inclusión, a mi mamá no le permiten incluir el trabajo de inclusión con alumnos. Y pues por ejemplo tiene un alumno que tiene retraso mental y pues también la mamá no coopera. O sea, una vez que mi mamá empieza a incluir al alumno, también la mamá es la que le pone el tope, porque mi mamá trabaja como pedagoga en una primaria. Y justamente así ocurrió en los dos ámbitos, porque mi mamá trabaja ahorita ya en el pueblo donde vivo y antes trabajaba en Iztapalapa. Y así, por ejemplo, usted estaba refiriéndose a lo de la educación inclusiva. Justamente mi hermana trabaja es psicóloga, pero trabaja con un alumno que es autista. Y pues a él tenía problemas porque lo trataban como un alumno especial. Y de hecho justamente lo excluían por ser autista y por los comportamientos que tenía, porque sí tenía comportamientos obscenos. Y pues mi hermana me comentó que existe ahí en el sistema Montessori, porque es una escuela que se llama Montessori, le dicen escuela de TAP a los que son alumnos con síndrome de Down. Y entonces pues así ya se van rebajando a los alumnos. Y según me ha comentado, en la educación de TAP solamente es para que puedan vivir. O sea, nada más les enseñan a vivir, convivir y apenas y armar un rompecabezas, pero no los incluyen en algunos salones. Y a los que son alumnos especiales los mandan a un salón exclusivo, pero los aíslan. Entonces era lo que le podía comentar yo con lo que sé. Gracias. No, gracias a ti, compañera. Sí, yo creo que la escuela está viviendo varios problemas, ¿no? La comunidad educativa está expuesta hoy en día a varias controversias que tienen que ver también con contextos políticos y sociales también en el afuera, ¿no? O sea, cuáles son los límites, por ejemplo, de los padres y las madres. Tienen una responsabilidad con la educación de sus hijos y sus hijas, pero también los docentes tienen una responsabilidad en la orientación de ellos y ellas, ¿no? ¿Qué pasa con los temas de violencia cuando se presentan, por ejemplo, en casa, ¿no? Y te llega tu estudiante a decir, profe, ayer mi papá me golpeó, ¿no? ¿Hasta dónde está el límite también para intervenir cuando las consecuencias pueden ser muy grandes, ¿no? O cuando efectivamente viene la mamá o el papá, en este caso todavía tienen tutores ustedes, ¿no? Sí, ¿no? Entonces también como el trabajo con tutores o tutoras se vuelve bien complicado porque, tantito también te pones así medio la figura de la autoridad, decir la lista y no sé qué, y ya te llegó la mamá a decir, no, pero ¿cómo? Y que no sé qué, y uno de repente por salir del paso le pone la asistencia y pues ya también uno adquiere comportamientos bastante condescendientes hacia ciertos individuos, ¿no? Lo que pasa mucho también con la educación a personas con discapacidad. Me parece que bajo el principio de inclusión, que no es crítica, uno incluye de manera condescendiente a sus estudiantes y entonces como que el mínimo, y también eso se vuelve una forma de discriminación muy sutil, ¿no? Entonces, pues sí, estoy totalmente de acuerdo con estos puntos que tú comentas, ¿no? Gracias. Muchas gracias por este diálogo. Seguramente quedarán varias ideas en el tintero, pero para que no se queden ahí, le voy a ceder la palabra rápidamente al profesor William, porque hemos preparado una actividad de cierre para ustedes. Muchísimas gracias, Jonathan, por esta interesante ponencia. Y bueno, como habrán notado, si entraron de este lado, de mi lado izquierdo del auditorio, aquí afuera a la izquierda tenemos un pequeño árbol que construimos ya hace un tiempo en el primer encuentro de Habitar la Escuela desde las Diferencias. Y la idea de este árbol es que entre todas y todos podamos
digamos, ponerlo bonito, ¿no? Como ponerle sus hojas, sus flores, por así decirlo de alguna manera. Entonces, les invitamos a que, como un ejercicio de reflexión, a partir de lo que acabamos de escuchar, algunas ideas probablemente les habrán resonado mucho, probablemente también tengan algunas propuestas sobre cómo podríamos en comunidad hacer de esta escuela pues una escuela más inclusiva y sobre todo que podamos habitar todas y todos. Entonces, los profesores, algunos nos van a ayudar a compartirles algunas hojitas de colores. La idea es que en estas hojas de colores ustedes puedan escribir alguna de sus ideas o algún pensamiento o propuesta que se les pueda ocurrir, y una vez que lo tengan, lo sembremos en nuestro árbol que está aquí a la izquierda. Ahorita les vamos a ayudar a pegarlos con unos masking. Entonces, no se vayan sin antes hacer esto. Y por otro lado, para las profesoras y profesores que se inscribieron a esta jornada académica de formación de Habitar en Escuela de las Diferencias, tenemos una pequeña tarea, que es en realidad una tarea de reflexión, en el cual tiene que ver como parte de este ejercicio de reflexionar en colectivo. Vamos a elegir alguna idea o enunciado que haya desarrollado nuestro ponente invitado el día de hoy, Jonathan, y sobre todo a partir de esa idea promover en el grupo, en sus grupos que ustedes tienen en el presente, alguna reflexión en torno a esa idea elegida. Entonces, es como una pequeña tarea de reflexión que puedan reflexionar en colectivo con sus estudiantes, y que en conjunto con sus grupos puedan elaborar un producto creativo que precisamente nos ayude a visibilizar pues estas temáticas en el plantel, ¿no? Sobre todo con un aspecto que ustedes consideren como relevante para la reflexión en colectivo con sus estudiantes, y bueno, y de esta manera pues podamos empezar a promover precisamente incluir al menos estos temas y sobre todo promover este tipo de reflexiones. Y una vez que hayan elaborado este ejercicio creativo con sus grupos, pues mandarlo al correo de Tenoli, que lo tenemos aquí en la pantalla. Igual y si les ayuda a tomar una fotografía de la pantalla para que sepan, y todos modos también lo vamos a enviar por correo, ¿vale? Entonces, pues eso respecto a nuestro ejercicio. Y bueno, justamente ya para ir cerrando con este primer día de nuestro encuentro, tengo primero un aviso parroquial que creo que me parece muy importante para ustedes. Nuestro ponente, el maestro Jonathan, trae algunos libros a la venta por si les interesa. El libro es uno de los que justamente comentaba en su semblanza, que lleva por título "Hay que molestar al sentido común. Pedagogía crítica para una imaginativa disca y una cohabitación anticapacitista". Entonces va a estar aquí por si a alguien le interesa. Jonathan, pues estamos muy agradecidos contigo, agradecidas. Qué gusto haberte tenido por aquí. Y creo que uno de los elementos más importantes que me gustaría rescatar de la charla antes de irnos, y aprovechando que hay mucha comunidad estudiantil, por fortuna, enfatizar esta idea de las vocaciones. Porque justamente, pues, ¿de qué semestre les tenemos? ¿Quién es de segundo? ¿Nadie? ¿Cuarto? Fantástico, porque justo a partir de esta semana empiezan a elegir, Jonathan, sus materias que van a llevar en quinto y sexto y que de alguna manera orientan hacia las líneas, hacia las licenciaturas o ingenierías que quieren cursar. Entonces, qué grato también que se lleven estas ideas, porque independientemente del área a la que se dediquen, pues que tenga este guiño justamente para que, como comentaba Jonathan, en algún momento no necesitemos hablar de inclusión, ¿no? Que no se conviertan en inclusionólogos o inclusionólogas, sino que ya esté apropiado esto y que lo lleven a donde quiera que ustedes laboren, trabajen. Y por supuesto, para nuestras y nuestros colegas docentes y personal administrativo, que esta perspectiva permee, ¿no? Ya hablábamos dentro del seminario de la importancia de colocarnos estas gafas, en este caso amarillas, porque el amarillo es el color que se asocia cuando hablamos de temas disca, ¿no? Entonces, colóquense estas gafas para comprender la realidad y para atender los procesos de inclusión y de atención a la diversidad. Sin más, pues con esto justamente queremos hacer la entrega de una constancia, por supuesto, y un pequeño presente a Jonathan Maldonado.
Y con esto justamente damos cierre al primer día de nuestro encuentro. Gracias por su asistencia, compromiso y disposición al diálogo. Les esperamos el próximo viernes 17 de abril en modalidad sincrónica para continuar construyendo, desde las diferencias, una escuela más humana e inclusiva. Muchas gracias. En las puertas igual van a encontrar un registro de asistencia si nos ayudan escaneando el QR para tener el registro de su asistencia. Y también arriba pusimos un poco de café por si alguien quisiera tomar un poco. Allá arriba con toda confianza pueden tomar café y galletas, ¿vale? ¿Tú debes escanear? ¿La asistencia? ¿La escaneas? Ah, no, ustedes no.